Sabemos que todo lo que venimos hablando tiene que ver con un área de la neurociencia que se llama neurociencia afectiva, eso lo dijimos la semana pasada, y que las emociones son como la vedette de, de la neurociencia afectiva y son como el objeto más preciado que tenemos como seres humanos, porque nos ayudan a poder actuar, a poder adaptarnos. Y la vez pasada habíamos hablado de que la emoción era más una manifestación a nivel corporal, con procesos bioquímicos. El sentimiento era como el lado cognitivo de la emoción y el estado anímico era como la mezcla de ambos, por llamarlo así simple, no es tan simple, pero más sostenido en el tiempo y que a medida que íbamos de emoción a estado anímico era mayor el tiempo que transcurría, ¿no? La emoción era rápida, era intensa o de intensidad variable, muy subjetiva. Y si uno por ahí cursando una emoción esperaba unos minutos y apelaba a la respiración, podía entonces transitarla y que fuera disminuyendo su intensidad. Que el sentimiento es algo más relacionado con esa cualidad afectiva del pensamiento, esa cualidad cognitiva afectiva que es más estable y que el estado anímico es un poco una combinación de ambas, de un estado bioquímico, mental, conductual y comunicacional que se sostiene por más tiempo y que a veces tiene relación con los momentos que vamos transitando. Pero también habíamos hablado que básicamente cuando entra un estímulo, voy a repasar un poquito, ¿no? Pero así, abuelo el pájaro, cuando nos llega la información a través de un estímulo que puede ser real o irreal, puede ser externo o interno, o sea, puedo, eh, no sé, ver que están haciendo algo que daña a alguien externamente y ponerme mal y querer actuar, o puede ser que esté imaginando algo. A través de la percepción, esa información y a través de la interpretación, dos funciones que están íntimamente ligadas en lo cognitivo, se hace el análisis. Y ese análisis genera un impacto. Y ese impacto puede ser un impacto que va hacia el lado del bienestar, o hacia el lado del malestar, o hacia el lado neutro, nada, ni me genera ni bienestar ni malestar, depende de las circunstancias, de cómo esté, etcétera. Y que ese impacto genera cambios a nivel bioquímico, o sea, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel mental, quiero decir, también a nivel conductual, porque las emociones imprimen movimiento habitualmente. Y cuando hablamos de movimiento no hablamos solo de movimiento conductual, sino que también movimiento mental, movimiento del pensamiento, movimiento comunicacional y lingüístico. O sea que genera una respuesta. Toda esta combinación, a través de ese impacto, genera una respuesta determinada, ¿no? Y que cuando son emociones generadas por algo que nos duele, que genera una herida, un impacto emocional de malestar, lo primero que aparecen son emociones blandas, sentimientos blandos, angustia, tristeza, pena, soledad, miedo, culpa, ansiedad, vergüenza. La vergüenza también es un sentimiento complejo pero blando, que la característica de los sentimientos blandos es que nos hacen ver vulnerables si los exponemos así como surgen. Entonces, habitualmente tenemos mecanismos muy automáticos que hacen que repleguemos esos sentimientos blandos e interpongamos una capa que es la que va a ver el observador, o como nos vamos a mostrar, que es lo que se llama resistencia de sentimientos duros, ¿no? Ira, enojo, queja, crítica, negación, indiferencia, arrogancia. Bueno, hay un montón. Esto lo habíamos visto en talleres y también en el curso de posgrado. O sea que de por sí el fenómeno emocional es complejo y puede tener otra capa más, ¿eh? O sea, no es que esto es una cosa didáctica. Cuando decimos, bueno, está el dolor, genera sufrimiento, un impacto, sentimientos blandos, resistencia, sentimientos duros. Pero acá puede haber sentimientos que por ahí se endurecen más y aparece otra capa más, y así.
O sea que depende de la respuesta de cada uno, depende del momento en que esté y depende del tiempo en que actúe esta herida, este estímulo. Hay personas que ponen ira, ponen enojo y sigue actuando esa noxa, si me permiten el nombre médico, esa, esa, ese estímulo, y entonces le agregan por ahí odio, después le agregan resentimiento, o sea, se generan varias capas, ¿no? Esto es muy particular de cada uno. ¿Por qué? Porque acuérdense de que decíamos que al comienzo hablábamos de que las emociones son universales, son monolíticas, o sea, la angustia es angustia y siempre es angustia, y la tristeza es tristeza, no están teñidas o salpicadas, eh, y que en realidad están determinadas genéticamente, y hay 4, 6, 7, 12, depende. Y les digo esos números porque son los que se manejan a veces: 4 emociones primarias, 6 emociones primarias o 7, 12 emociones primarias, 2 para los orientales. ¿Cuántas son las emociones primarias? No tengo la más puta idea, porque la realidad, perdón por la grosería, no tengo la menor idea de cuáles son las emociones primarias. Yo me quedo más con la idea simplificista del budismo, ¿no? Amor, miedo, pero son varias y que actualmente se considera que la emoción está construida por la misma persona y por el entorno social, cultural, que la genética no tiene el peso determinativo, sino que se puede modificar por la epigenética, hasta incluso se puede transmitir. Todo esto lo habíamos hablado. Entonces, a modo de recuerdo, también recordemos que existe una relación importante entre emoción y motivación. Si nosotros sabemos utilizar las emociones, no solo las positivas, sino también las negativas, o las que generan bienestar y las que generan malestar, podemos motivarnos, y podemos motivarnos en forma positiva, y que siempre existe una relación entre emoción, motivación y conducta. Tengo una emoción, me motiva para tal cosa, porque me genera un impacto determinado, y actúo en consecuencia, y eso trae un resultado. Y todo eso influye en la relación con el cuerpo, con los pensamientos, con el lenguaje, con la comunicación. Estamos hablando de lo mismo, pero enfocándolo de diferentes formas o bajo diferentes autores, porque al comienzo hablábamos, según lo explica el doctor Vicente Simón, acá estamos hablando de Jack Pansek, etc. Entonces, la motivación tiene amplia repercusión, amplia relación con la emoción. La motivación es ese impulso a actuar que se evidencia en lo cognitivo, en lo conductual y en lo lingüístico. Las digamos, las consecuencias que tiene la motivación es lo cognitivo. Aparece un flujo de pensamientos con un objetivo para intentar resolver un problema, una situación, lograr algo, un objetivo. En lo lingüístico y en lo conductual, la motivación da dirección. Entonces enfoca esa energía que sueltan las emociones en un objetivo determinado, en una dirección determinada. La motivación siempre es movimiento. Y como vuelvo a repetir, movimiento no es que me muevo conductualmente, no, puedo estar sentado en un escritorio y estar diseñando una estrategia y tengo un movimiento cognitivo, ¿sí? Que después pondré en marcha conductualmente, por ejemplo, pero ya es movimiento. Y puedo estar hablando con un grupo y surgir un tema y motivarnos y generar un movimiento comunicacional de interacción que permite plasmar una estrategia, por ejemplo. Se asocia a circuitos dopaminérgicos, especialmente la motivación. Acá les traje nada más, no voy a hablar mucho de neurobiología, no voy a hablar casi nada, solo hacia el final, pero fíjense: el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, la sustancia nigra, todo esto que ven en azul, son los circuitos dopaminérgicos relacionados con la motivación, el placer, el deseo, el sistema de incentivo y búsqueda. Si lo sé manejar, bárbaro. También estos circuitos están implicados en parte en las adicciones, no importa cuáles, pero a nosotros nos importan las adicciones a las pantallas,
a todo tipo de pantallas, por ejemplo, ¿sí? Lo habíamos hablado también eso. Y dentro de la neurobiología de la emoción, uno tiene ciertos niveles biológicos que están en juego. El cuerpo en su totalidad, y dentro del cuerpo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, tanto el simpático como el parasimpático. Cuando, digamos, hablamos de vago dorsal ventral. El corazón, porque tiene 40.000 millones de neuronas, y entonces eso hace que sea un plexo neuronal muy rico. 100.000 millones de neuronas el intestino, el eje intestino-cerebro. Y estos son las regiones más densamente pobladas desde la neurobiología en relación con las emociones. Pero eso no quiere decir de que otras regiones del organismo, en especial los órganos endocrinos, no tengan un impacto importante en las emociones, porque no necesitan tener neuronas, tienen transmisores, tienen sustancias químicas que van por sangre e impactan a distancia. Pero para nombrar los 5 niveles por ahí en el cuerpo ya englobamos a los órganos endocrinos. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos principalmente, no únicamente, sí principalmente, del sistema nervioso límbico. Entonces hablamos de las amígdalas cerebrales, del hipocampo, se ve, ¿no? La flecha, ¿no? Del bulbo olfatorio, que es la primera manifestación desde el punto de vista de la evolución de las especies del sistema límbico, el sistema olfatorio, del tálamo, a donde llegan todos los estímulos y se distribuyen. Recuerden que yo siempre digo que es el número 5 de la cancha. Y el hipotálamo, que está aquí abajo, y por supuesto la hipófisis, que acá no está dibujada, que es en donde se disparan ciertas cascadas hormonales, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos información sensorial, información que nos llega a través de la vista, de la audición, del oído, del olfato, del tacto, del gusto, porque llegan a través de nervios especiales que son los que llaman pares craneales, ¿sí? Los nervios ópticos, los nervios auditivos, los nervios olfatorios, el nervio del gusto, vamos a llamarlo así, tiene otro nombre, y el tacto, llegan siempre a una región central, en el sistema nervioso central, en el medio del cráneo, doble, una de cada lado, como dos pelotitas ovaladas, que se llama tálamo. El tálamo es la primera estación en donde separa la información por unos milisegundos. Y el tálamo la clasifica y la distribuye a donde corresponda, porque no es lo mismo que sea información visual, que tendrá que ir hacia la zona occipital, como si fuera información auditiva, que tiene que ir hacia la zona temporal, o del tacto, que tiene que ir hacia la zona parietal, etc., ¿no? Entonces el tálamo es el número 5, el número 5 del equipo del sistema nervioso central en cuanto al manejo de la información. Y lo que ocurre es que el tálamo, para poder asegurarse, porque él no es un buen clasificador, no es un bibliotecario, le pregunta a los dos órganos dentro del sistema nervioso central que tienen bancos de memoria relacionados con las emociones: el hipocampo, uno de cada lado, los hipocampos, y las amígdalas. Entonces, cuando le llega esa información y el tálamo, cuando la mira por primera vez, cuando la analiza por primera vez, dice: esto parece un cabezazo y un gol de Argentina, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos en el tema. Entonces le manda al hipocampo. Le dice: ¿esta camiseta es de Argentina? ¿Eso es un cabezazo? ¿Y eso qué pasa así? ¿Es la pelota que entró al arco? El hipocampo lo busca y le dice, de acuerdo a lo que tiene registrado: sí, es un cabezazo y es gol. Y la camiseta es de Argentina. ¡Wow! Entonces, para hacer un contralor, le pregunta a las amígdalas si eso es amenazante o no. Las amígdalas tienen sus propios bancos de memoria, entonces dicen: no, no es amenazante, es recontraestimulante. Le devuelven y el tálamo lo deriva donde corresponde y empieza todo el circuito de exaltación
de determinadas regiones o de exaltación de otras regiones. Depende si esa información es amenazante y es causante de una sensación de malestar o es, digamos, una información bienvenida, de bienestar y que es festejada. Entonces ahí es cuando el tálamo se lo manda a la corteza cerebral. A la corteza cerebral, a las regiones que correspondan para que lo integren, y a la región prefrontal. A la región prefrontal. Ahora acá depende, y acá vamos a complejizarlo un cachito, pero un poquitín, depende si la información que se genera es de malestar o se vive como malestar o se vive como bienestar. Si se vive como malestar, se activa mucho más la corteza prefrontal del lóbulo, de la corteza prefrontal derecha y la amígdala derecha. Si es una información que genera bienestar, la recibe más la corteza prefrontal izquierda y la amígdala izquierda. Esta pequeña distinción que no lo habíamos hecho hasta ahora. O sea que, ¿para qué? Para que lo aprendamos simplemente y saber que depende cómo es la información, tiene mayor relevancia un hemiscerebro o el otro. Y además de todo esto, también, depende qué tipo de información sea, esto puede generar, por supuesto, una motivación. Entonces, acá abajo, fíjense, las amígdalas estimulan al núcleo accumbens a través de circuitos. Fíjense que acá dice vías directas, vías directas, vías directas. O sea, acá no hay vías intermedias, son tractos nerviosos que van directamente, por ejemplo, este de amígdalas a corteza prefrontal o este de tálamo a corteza prefrontal. Después cada una tendrá su jerarquía, no vamos a entrar en eso. Porque, por ejemplo, esta que está hecha mucho más gorda, la que va de amígdalas a corteza prefrontal, es mucho más fuerte, es mucho más rápida, es mucho más inhibitoria cuando hay algo que amenaza eh, la seguridad de la persona. No importa. La cuestión es que si es perentorio, digamos así, las amígdalas consideran que esto es algo que estimula y que hay que buscar una motivación para hacer algo, o sea, darle rienda suelta a la motivación, mejor dicho, que esta emoción está generando, entonces tienen vías directas para comunicarse con los sistemas dopaminérgicos. Puse acá núcleo accumbens como idea, ¿no? Vamos complicándola. También entra en juego un sector que está por dentro del lóbulo temporal, que se llama lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula en el sistema nervioso recibe información a través del nervio vago, recibe información de cómo está la propiocepción, o sea, el estado esquelético, muscular y articular de nuestro cuerpo en todo momento, y lo que se llama interocepción. Cómo está el estado visceral de nuestro cuerpo en todo momento. Y la ínsula lo recoge en ciertos núcleos que tiene y también se lo manda al tálamo para que lo analice y también le avisa a la corteza prefrontal, a otras regiones también, pero digamos. Entonces, también existe la información sensorial, aparte de los pares craneales que están acá abajo, también está la propiocepción y la interocepción, músculo esquelética, visceral. Y eso lo recibe la ínsula. Y también la ínsula recibe la sensación de amenaza directa. Lo siento en las tripas, o como dice eh, en uno de sus videos, dice Mario Alonso Puig, I'm feeling the guts. O sea, que es una expresión inglesa que quiere decir, lo siento en el intestino, lo siento en las tripas. Eso es la sensación de neurocepción que describió el doctor Stephen Porges en 1994 y que lo reafirmó en el 2000. Y eso pasa por la sensación del tubo digestivo grueso, más que nada, y eso viene a través del nervio vago, pasa por la ínsula y viene acá.
O sea que fíjense, esto es posiblemente, calculo yo, un 10% de las conexiones que hay y tratamos de hacerlo simple, pero creo que así, en forma de cuento, de llevándolo, se va entendiendo, ¿no? O sea que existe todo un eje que va desde el intestino, la microbiota, o sea, los gérmenes o el ecosistema intestinal, y el cerebro. Y la teoría polivagal habla de que existen estas conexiones intestino-cerebro, pero a la vez habla de que existen dos regiones o dos vagos opuestos, el vago dorsal que paraliza y el vago ventral que estimula, repara, socializa, es el que está, digamos, ayudando a que se restituyan las cosas, vuelva la quietud, la calma, el amor, la socialización. Además están, bueno, estas conexiones intestino-cerebro que pasan a través también de el nervio vagal eh, y que permiten entonces, de alguna manera, que el vago digamos, ponga el tono en la conexión social no violenta, en la comunicación social no violenta y en los gestos, la mímica y la postura que demuestran, yo no soy tu enemigo. Ahora que todo esto, que la mímica, lo dije la vez pasada, ¿no? Que está, todo esto como hubo lo del debate presidencial, y entonces todos había, no voy a decir nombres, había uno o dos especialistas en comunicación no verbal, hablando de todo, tiene todo importancia relativa. Nada es absoluto en la vida. No podemos clasificar a una persona, por llamarlo así, lo dije a propósito así, de más o menos de esto, de aquello, de lo otro, por los gestos que hace. A ver, eh, hay un montón de cuestiones dentro de la vida, pero bueno, sí es cierto que hay gestos, mímica y postura que hablan de una hospitalidad y hay otros que hablan de hostilidad. Entonces, lo que hace la teoría polivagal es evaluar, o lo que hace, mejor dicho, el sistema vagal, qué conexión es más segura versus cuál es la más amenazante. Y ahí tienen que ver las conexiones que también pueden tener el vago, la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, etcétera, ¿no? O sea que a través del vago también me van a llegar información. Y desde el intestino me va a llegar no solamente a través del vago, sino también a través de la circulación por las hormonas y los neurotransmisores que libera el intestino y sus bacterias, y a través por el sistema inmune a nivel de la cantidad y calidad de citoquinas que haya en sangre. O sea, esto es bastante complejo, pero es así simplemente a modo de título para que se entienda. Entonces, resulta que antes, por lo menos el año pasado, decíamos, bueno, los pensamientos inflamatorios producen una percepción de amenaza, aunque no sean reales, estimula las amígdalas cerebrales, estas producen una inhibición de la corteza prefrontal, entonces bajan el sistema de calma y estimulan el sistema nervioso simpático y el hipotálamo y activan el sistema de alerta. Y esto genera en las células una alteración de la expresión genética, una alteración del metabolismo celular. Y era esta parte blanca la explicación que dábamos hasta ese momento. Sí, estaba esto también, que era el piloto automático, porque el piloto automático era el que en general sustenta a través de sus mecanismos los pensamientos inflamatorios, pero también el piloto automático extendido, y cuando hablamos de extendido vamos más allá y decimos, bueno, el crítico interno, las creencias limitantes, el miedo, la culpa, la ansiedad, la vergüenza, todo esto influyendo en este piloto automático, que esto es una estación, es y generando más pensamientos inflamatorios. Pero ahora le tenemos que agregar esta rama en donde estos pensamientos inflamatorios también actúan a través de vías directas en el eje intestino-cerebro. Esas vías directas son más que nada aferentes, llegan al sistema nervioso y es a través del nervio vago y también llegan a la célula a través del nervio vago, pero también es a través de las diferentes citoquinas, neurotransmisores y hormonas que actúan en sangre y que también se producen desde el sistema nervioso y desde este mismo eje intestino-cerebro. O sea que se va complicando
en cuanto a, o se va enriqueciendo, si uno quiere, eh, cada vez más el modelo, ¿no? O sea, hay más posibilidades de que uno pueda echar mano a tratar de estar más quieto, más en quietud. Bueno, y hasta acá llegamos. Voy a dejar esto, así ya después hacemos la práctica. Esperen.